Buen día, mi nombre es Valentina Rocha Rivera. Voy a presentar la actividad número 4 y voy a hablar de la filosofía de Friedrich Nietzsche, específicamente de la transvaloración de los valores. Así que para empezar a hablar de Friedrich y de su perspectiva, de su pensamiento, de su filosofía, quiero desglosar la transvaloración de los valores. ¿Qué va a ser transvalorar? Simplemente va a ser cambiar los valores de la perspectiva que le ha impuesto la sociedad, dependiente de lo que la sociedad crea que es bueno y lo que crea que es malo. Transvalorar va a ser cambiar eso, que lo malo sea bueno y lo bueno sea malo. Entonces vámonos a los valores. ¿Qué son los valores? Pues son solo principios, cualidades, virtudes que van a caracterizar a una persona o a un objeto. Así que para Friedrich, esta perspectiva que se tenía de los valores quiso revolucionar. Y podemos tener en cuenta que él dice y caracteriza de que los valores no son más que, algo que nosotros tenemos, nosotros mismos ponemos los valores, los ponemos en la sociedad. Entonces, ya que tenemos ese poder de hacer eso, nosotros mismos somos quienes podemos cambiar la perspectiva de aquellos valores. Un gran ejemplo es la filosofía que él tenía, que es el nihilismo. Entonces, esto se basa en la historia de la desvaloración de los valores. Dice que muchos de los valores que nosotros tenemos hoy en día desconocemos cuál fue su origen, y si conociéramos su origen, tal vez hoy en día no lo estaríamos utilizando. ¿A qué me baso con esto? Un buen ejemplo de todo esto en la parte occidental son con los términos aristócrata y plebeyo. Aristócrata era lo bueno, la moral fuerte, la que era constituida por uno mismo. En contra, el plebeyo era malo y era la moral mala, porque era la que era impuesta por la religión. Entonces, en esta transvaloración, ¿qué pasó? Pues lo que era malo, que era el plebeyo, pasó a ser bueno, y lo bueno, que era el aristócrata, pasó a ser malo. Y lo podemos ver muy compuesto en la sociedad hoy en día con las religiones, de que muchos de nosotros en el largo de nuestro camino tenemos la religión de nuestros padres. No es que nosotros hayamos escogido soy católico por estas razones, simplemente porque desde muy pequeños nos llevaban a los cultos referentes a nuestra religión. Entonces, y hoy en día eso está bueno, porque se supone que nuestra familia debe inculcarnos esos valores. Personalmente se supone que uno mismo debería escogerlos, pero es un gran ejemplo. Este ejemplo dejó muy claro lo que buscaba Friedrich Nietzsche con su parte del nihilismo. La historia de los valores que poco conocemos y cómo se posicionaron posee tres partes muy importantes. Por ejemplo, en la insaturación de los valores, los de los valores occidentales, qué era lo bueno, qué era lo malo. Con el nihilismo vino lo que se conoce como la destitución de los valores. Entonces, ¿qué buscaba el nihilismo? Desvalorizar esos valores que eran superiores, como Dios, bien, verdad, y determinar el verdadero significado. Porque si se pueden dar cuenta, la filosofía busca razones, respuestas a preguntas, pero siempre esas respuestas van a dar a otra pregunta. Entonces, como que si tú das el significado de una palabra, determinar, siempre lo que digas va a tener un significado, y así sucesivamente puedes quedarte toda la vida buscando el significado de lo real. Entonces, esa fue la destitución de los valores y fue la llegada del nihilismo, principalmente lo que quiso Friedrich notar. Y con esta pues ya llegó la nueva posición de los valores con la transvaloración de los valores y lo que hoy tenemos. Como les decía, Friedrich principalmente quiere resaltar que los valores y todo lo que está hoy en día está en nuestras manos. Todos estos principios, todo esto que hoy conocemos está impuesto por nosotros, y nosotros mismos vamos a ser quienes también podamos transvalorar esos valores. Ahora, para el otro punto, voy a hablar de las metáforas del espíritu humano, dichas por Friedrich y explicadas por Friedrich, que son la del caballo, el león y el niño. Son como 3 niveles o 3 etapas por las que pasamos en nuestra vida. La primera o el primer nivel es el camello. Este nivel se trata de nuestro principio de evolución y de desarrollo, en el cual quiero ejemplificarlo con que somos ovejas. Vamos de acuerdo, con el rebaño, como dicen por ahí. Vamos con
contra no, al lado de la corriente, seguimos lo que nos dicen. Somos seres tan chiquitos e indefensos que siempre van detrás del otro. O sea, no tenemos nuestra propia perspectiva, representamos el obedecer, el simplemente obedecer, el cumplir y el acatar las normas que nos coloquen. Entonces tendemos como a arrodillarnos y recibir lo que nos toca. Al tiempo que crecemos, que maduramos, en pocas palabras, como que nos cansamos de esto. Y lo podemos ver mucho como en la etapa de la adolescencia, que dejamos de hacer las cosas que nuestros padres en un principio nos han educado. No sé, creo que la religión es el mejor ejemplo de todo esto, porque a cierta edad ya escogemos cuál es el camino o cuál es el Dios al que yo quiero alabar o la manera en que yo quiero demostrar mi fe. Cuando pasamos de esto, de darnos cuenta y queremos como salir, romper, entrar en libertad, vamos a pasar a la transformación a un león. Esta etapa del león es aquella de liberación de todas las cargas que nos ha impuesto la sociedad, moralmente, nuestros padres, nuestro entorno, con las personas que convivimos. Nos volvemos esas personas rebeldes, eso que llaman en la etapa de la adolescencia, que le llegó la rebeldía, porque es la idea de conectarnos nosotros mismos con, caramba, ¿cuál es mi destino? Y, o sea, ¿qué es lo que voy a hacer en este mundo? ¿Cuál es mi propósito, mi verdadero propósito? Y empezamos a tomar decisiones. Y en esta libertad vamos a equivocarnos un montón de veces. Pero también vamos a estar errados pensando que solo nuestra perspectiva va a ser la correcta. Y no es así. Hay cosas que están bien y que hay que aprender a escuchar al otro y aprender a decir tienes la razón y a perder. Entonces esta libertad trae como sus consecuencias, pero cuando empezamos a razonar y a dejar los prejuicios a un lado y dejar de ser ciegos a nuestra perspectiva, vamos a llegar al niño. Este tercer nivel, el niño, para Friedrich es inalcanzable. Es un punto de equilibrio que nadie nunca ha llegado, porque se trata de ser inocente como un niño, ser creativo como un niño, tener inocencia, explorar, fluir, lanzarnos al todo o al nada y vivir libre de prejuicios, aceptándonos y entendiendo las opiniones de los demás, como ya lo decía. Llegamos a esta etapa cuando la sociedad pasa a un segundo plano y deja de ser nuestro principal bloque, pues, nuestro principal enemigo. Simplemente fluimos. Entonces es imposible casi llegar a esto, y entiendo por qué Friedrich lo pensó, porque por más de que una persona sea libre o quiera fluir, siempre está pensando en lo que diga la sociedad. Y siempre va a cambiar, aunque no del todo, o un poco sus ideales, solo por intentar encajar en la sociedad. Entonces, vivir en esa inocencia, en ser creativos, es algo que no está en nosotros, porque estamos condenados a eso que se llama estudiar, trabajar, y con eso vamos a conseguir una familia, tener dinero, y esa es la perspectiva de vida para todo el mundo. O sea, como que si no riges eso, tu vida va a ser aquí en este mundo terrenal. O sea, no estás luchando por nada y no hiciste nada. Entonces, en esto se basa. Y con esto cierro la actividad. Muchas gracias por la atención prestada.